¿Alguna vez te has preguntado cómo un puñado de hombres, en medio de la convulsión de una civilización que agonizaba, fue capaz de construir el edificio más hermoso que Europa ha contemplado jamás? ¿Cómo es posible que, en los siglos más violentos de la historia peninsular, surgiera entre las montañas del sur de España un palacio que hoy sigue deteniendo el tiempo a todos los que cruzan sus puertas? En este video vamos a recorrer la historia completa de la Alhambra, desde sus primeros cimientos de barro y cal hasta la leyenda imperecedera del último rey que la abandonó llorando. Si este tipo de historia te apasiona tanto como a nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque esta es una historia que no querrás perderte a medias. La colina del Sabica se alza sobre la ciudad de Granada como una proa de roca roja que avanza hacia el corazón de la Vega. Desde su cima los ojos alcanzan la Sierra Nevada al este, el laberinto de callejuelas del Albaicín al norte y la llanura fértil que los árabes llamaron la mejor tierra del mundo. Fue precisamente esa posición estratégica lo que llamó la atención de los primeros constructores musulmanes en el siglo IX, mucho antes de que la Alhambra fuera la maravilla que conocemos hoy. En aquellos años la colina albergaba apenas una pequeña alcazaba en ruinas, vestigio romano y visigodo, que los nuevos señores de Al-Ándalus decidieron reformar para controlar los caminos que convergían en la ciudad. Al-Ándalus, el territorio peninsular bajo dominio islámico, vivía en el siglo IX una época de esplendor intelectual y político sin precedentes en Occidente. Córdoba era la ciudad más grande y sofisticada de Europa, con bibliotecas que albergaban cientos de miles de volúmenes cuando el resto del continente apenas sabía leer. La cultura árabe, persa y grecorromana se fundían en una síntesis asombrosa que producía matemáticos, médicos, poetas y arquitectos de primer orden. Granada, conocida entonces como Medina Elvira y más tarde como Garnata al-Yahud por su significativa comunidad judía, era una ciudad secundaria dentro de ese vasto califato, pero su posición natural la destinaba a un protagonismo que el tiempo terminaría por confirmar. Las primeras menciones documentales a estructuras defensivas en la colina del Sabica datan del siglo IX, aunque es en el siglo XI cuando un cronista árabe describe con mayor detalle la existencia de una fortaleza roja sobre la colina. Esa denominación, Al-Qal'a al-Hamra, que en árabe significa literalmente la fortaleza roja, daría nombre para siempre al conjunto monumental. El color no era una metáfora poética, sino una descripción precisa. La arcilla ferruginosa con la que se fabricaban los ladrillos adquiría bajo la luz del atardecer una tonalidad entre el ocre y el carmesí que aún hoy convierte la silueta de la Alhambra en una visión casi sobrenatural. Aquella denominación nacida de un simple material de construcción se convertiría con el paso de los siglos en el nombre más evocador de toda la arquitectura medieval. Sin embargo, la Alhambra que conocemos hoy no es obra de aquellos primeros constructores. La transformación definitiva de la colina llegaría con el surgimiento del reino nazarí de Granada a principios del siglo XIII, en el contexto de uno de los momentos más dramáticos de la historia de Al-Ándalus. El avance imparable de los reinos cristianos del norte había reducido el territorio islámico peninsular a un pequeño emirato en el extremo sur. En el año 1238, Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, conocido como Ibn al-Ahmar y fundador de la dinastía nazarí, entró en Granada y estableció allí la capital de lo que sería el último reino musulmán de la península ibérica. Ibn al-Ahmar era un político pragmático y un estratega brillante, que entendió desde el primer momento que su pequeño reino solo podría sobrevivir mediante el equilibrio entre la resistencia y la negociación. Pactó con Fernando III de Castilla, convirtiéndose en su vasallo a cambio de conservar Granada y su territorio. Fue él quien pronunció la frase que luego se convertiría en el lema de la Alhambra y de toda la dinastía nazarí, Wala Ghalib illa Allah, que significa solo Dios es vencedor. Esa inscripción, repetida miles de veces en los muros de los palacios que sus sucesores levantarían, era al mismo tiempo una profesión de fe y una declaración política de humildad ante lo divino. Bajo el impulso de Ibn al-Ahmar y de sus inmediatos sucesores, la colina del Sabica comenzó a transformarse en algo que el mundo nunca había visto. Se construyó una muralla perimetral de más de 2 kilómetros, se levantaron torres de vigilancia que dominaban todos los accesos y se trazaron calles interiores con mezquitas, talleres, baños, cuarteles y jardines. La Alhambra no era solo un palacio, era una ciudad dentro de la ciudad, una medina amurallada cuya construcción no respondía únicamente a razones defensivas, sino a una visión política y espiritual de lo que debía ser el poder, visible, ordenado, sublime y eterno.
Esos eran los pilares sobre los que los nazaríes edificaron su legado más duradero. Comprender este periodo fundacional nos permite ver con otros ojos todo lo que vendría después. La Alhambra no nació de la opulencia tranquila de un reino seguro, sino de la determinación heroica de un pueblo que sabía que estaba construyendo su último refugio sobre la tierra. Cada piedra colocada en aquella colina roja era un acto de resistencia y de fe, una apuesta por la permanencia frente a la adversidad que lo rodeaba por todos los flancos. Y en ese gesto fundacional, en esa voluntad de crear belleza precisamente cuando todo lo demás se derrumbaba, reside quizás el secreto más profundo de por qué la Alhambra sigue emocionando al mundo 8 siglos después de que Ibn al-Ahmar pusiera la primera piedra. Hay edificios que informan y edificios que transforman. La Alhambra pertenece a la segunda categoría. Quien entra en ella no sale siendo exactamente la misma persona que cruzó sus puertas. No es solo la escala de sus salones ni la delicadeza de sus yeserías lo que provoca esa conmoción interior, sino la sensación de haber penetrado en un universo que opera bajo leyes distintas a las del mundo exterior. Los sultanes nazaríes no construyeron simplemente un palacio, construyeron una demostración material de cómo debía ser el paraíso, y lo hicieron con una precisión y una ambición artística que aún hoy desafía cualquier intento de explicación racional. La gran campaña constructiva de los palacios nazaríes se desarrolló fundamentalmente durante el siglo XIV, bajo el reinado de 2 sultanes excepcionales, Yusuf I y su hijo Muhammad V. Fue durante sus mandatos cuando se levantaron las estructuras más célebres del conjunto. El patio de los Arrayanes con su estanque de reflejos perfectos. El imponente salón de embajadores desde cuyo trono el sultán recibía a los dignatarios extranjeros, y el incomparable patio de los leones, con su fuente sostenida por 12 leones de mármol que representaban las horas del día y los meses del año. Cada uno de estos espacios fue concebido no como una sala de uso práctico, sino como un argumento arquitectónico sobre la naturaleza del poder y la proximidad de lo divino. El sultán que habitaba estos espacios no era simplemente un rey, era, en la lógica visual de la Alhambra, el reflejo terrenal de la autoridad celestial. El lenguaje visual de la Alhambra descansa sobre 3 elementos fundamentales que se combinan con una maestría sin igual: la geometría, la caligrafía y la naturaleza. Las paredes están recubiertas de azulejos de formas estrelladas en su parte inferior, yeserías de encaje vegetal en el centro y mocárabes, esas estalactitas de yeso que parecen cristales congelados en la parte superior. Esta estratificación no era arbitraria, representaba simbólicamente los 3 niveles de la existencia, desde la tierra firme hasta el cielo, pasando por el mundo de las formas y las ideas. Cada centímetro cuadrado de superficie interior fue pensado como parte de un discurso coherente sobre el universo y el lugar del hombre dentro de él. La caligrafía árabe que cubre los muros de los palacios merece una mención especial, porque en la Alhambra las palabras no son decoración, son arquitectura. Miles de inscripciones en árabe recorren frisos, arcos y columnas con poemas del visir Ibn Zamrak, versículos coránicos y la repetición incansable del lema dinástico. Leer esos muros era, para un visitante culto del siglo XIV, una experiencia tan intelectual como sensorial. El poder del sultán quedaba legitimado no por la fuerza de sus ejércitos, sino por la voluntad explícita de Dios, escrita literalmente en las paredes de su palacio, grabada en el yeso y en la piedra, para que ningún embajador, ningún vasallo y ningún enemigo pudiera dudarlo. El agua fue quizás el elemento más revolucionario del diseño nazarí, y el que más claramente conectaba la Alhambra con la idea del paraíso coránico. En el Corán, el jardín del Edén está descrito como un lugar de ríos, fuentes y vegetación perpetua, una imagen especialmente poderosa para una civilización nacida en los desiertos de Arabia. Los ingenieros nazaríes construyeron un sistema hidráulico de una sofisticación extraordinaria que captaba el agua del río Darro a varios kilómetros de distancia y la conducía hasta la cima de la colina del Sabika mediante acequias y canalizaciones subterráneas. Ese agua alimentaba las fuentes de los patios, los estanques de los jardines y los baños reales, creando en plena montaña la ilusión perfecta de un oasis inagotable. Los jardines del Generalife, el palacio de recreo situado en la colina vecina y conectado a la Alhambra por una galería elevada, completaban esa visión paradisíaca con sus parterres de flores, sus cipreses centenarios y sus acequias que producían un murmullo constante de agua en movimiento. El Generalife no era un jardín ornamental en el sentido europeo, sino un espacio de meditación y retiro donde el sultán podía alejarse de los rigores de la corte
sin abandonar el recinto protegido de su ciudad-palacio. La alternancia entre el interior geométrico de los palacios y el exterior vivo de los jardines creaba un ritmo sensorial que subrayaba una vez más la sofisticación intelectual de quienes lo diseñaron. Lo verdaderamente asombroso de todo este conjunto es que fue construido por un reino pequeño, económicamente dependiente del comercio de seda y del cobro de impuestos a las comunidades judías y mudéjares, y permanentemente amenazado por sus vecinos castellanos y aragoneses. La Alhambra no es el producto de un imperio en su cénit, sino de un reino en resistencia permanente que canalizó sus recursos más preciosos hacia la creación de belleza. Esa paradoja, la de construir el paraíso cuando el infierno llamaba a las puertas, es lo que convierte la Alhambra en algo más que un monumento histórico. La convierte en un testimonio profundamente humano de la necesidad de trascendencia incluso en los momentos de mayor fragilidad. Comprender la arquitectura de la Alhambra nos permite entender que sus constructores sabían perfectamente lo que estaban haciendo y por qué. No construían para el presente inmediato, sino para la eternidad, y en esa ambición desmesurada para un reino tan pequeño reside su grandeza más auténtica. Los palacios nazaríes no son el escenario de la historia que estamos contando. Son uno de sus protagonistas principales, un argumento de piedra, agua y luz que todavía hoy sigue ganando el debate sobre qué es lo que hace grande a una civilización. Detrás de la belleza serena de los patios y el murmullo hipnótico de las fuentes, la Alhambra escondía un mundo de una crueldad extraordinaria. Los mismos corredores que hoy recorren miles de turistas en silencio reverencial fueron testigos de conspiraciones, envenenamientos, asesinatos políticos y traiciones familiares que habrían resultado inverosímiles incluso en las cortes más violentas de la Europa medieval. La historia interna del reino nazarí es, en muchos sentidos, la historia de una dinastía que se destruyó a sí misma desde dentro con una eficiencia que ningún enemigo exterior habría podido igualar. Y en el corazón de esa autodestrucción, como en todas las grandes tragedias históricas, se encuentran pasiones humanas perfectamente reconocibles: el amor, los celos, la ambición y el miedo. El reino nazarí de Granada duró casi 250 años, desde 1238 hasta 1492, y en ese período ocuparon el trono 23 sultanes distintos. La cifra por sí sola resulta reveladora. Un promedio de poco más de 10 años por reinado en un contexto de permanente inestabilidad dinástica. Muchos de esos sultanes no murieron de vejez ni de enfermedad, sino a manos de sus propios familiares, víctimas de golpes de palacio orquestados desde las mismas salas donde habían celebrado sus coronaciones. La Alhambra fue simultáneamente el escenario más hermoso de Al-Ándalus y su matadero político más activo, un lugar donde la proximidad al poder era tan codiciada como peligrosa. La estructura del poder nazarí contenía en sí misma las semillas de su propia inestabilidad. El sultán gobernaba con el apoyo de poderosas familias aristocráticas que ejercían como visires, comandantes militares y administradores de las principales ciudades del reino. Estas familias, entre las que destacaban los abencerrajes y los zegríes, acumulaban un poder económico y militar que en ocasiones rivalizaba con el del propio trono. Cuando el sultán era fuerte y hábil, ese equilibrio funcionaba. Pero cuando el soberano era débil, joven o estaba distraído por los conflictos de su vida personal, las grandes familias no tardaban en maniobrar para colocar en el trono a un candidato más favorable a sus intereses, desencadenando ciclos de violencia que podían durar décadas. Fue precisamente en ese contexto de fragilidad institucional donde se desarrolló uno de los episodios más dramáticos y fascinantes de la historia nazarí: el triángulo formado por el sultán Muley Hacén, su esposa legítima Aixa y la cautiva cristiana Isabel de Solís. Muley Hacén, que gobernó Granada en la segunda mitad del siglo XV, era un hombre de carácter fuerte y voluntad inflexible, conocido tanto por su valor en el campo de batalla como por su temperamento colérico. Su matrimonio con Aixa, mujer de origen noble y carácter igualmente firme, había producido 2 hijos varones, entre ellos el príncipe Muhammad, a quien todos conocerían después por el nombre de Boabdil. La unión era políticamente sólida, pero emocionalmente fría. Todo cambió cuando Muley Hacén tomó como segunda esposa a Isabel de Solís, una joven cristiana capturada en alguna de las frecuentes razias fronterizas y convertida al Islam bajo el nombre de Zoraya, que significa estrella del alba. La fascinación del sultán por Zoraya fue inmediata y totalizadora. La instaló en los aposentos más lujosos de la Alhambra, la colmó de joyas y privilegios y, lo que resultó políticamente más explosivo,
reconoció a los hijos que tuvo con ella como herederos legítimos del trono. Aisha, desplazada y humillada, respondió con la única arma que tenía a su alcance, la intriga política. Comenzó a tejer alianzas con las familias nobles descontentas con el sultán y colocó a su hijo Boabdil en el centro de una conspiración destinada a derrocar a su propio padre. La guerra civil que estalló en el seno de la familia nazarí durante los años 80 del siglo XV fue una sangría que debilitó el reino en el peor momento posible. Boabdil se sublevó contra Muley Hacén con el apoyo de los abencerrajes y de una parte significativa de la población granadina, que veía en él la legitimidad dinástica frente a los hijos de la cristiana convertida. El reino se partió en dos: Granada y la Alhambra bajo el control de Boabdil, y Málaga junto con otras plazas bajo la autoridad de Muley Hacén y tras su muerte de su hermano Muhammad el Zagal, mientras los reyes católicos avanzaban metódicamente desde el norte, desmantelando una a una las ciudades del reino. Los nazaríes se desangraban en una guerra fratricida que ningún bando estaba en condiciones de ganar. La leyenda negra de los abencerrajes, esa familia noble que según la tradición fue masacrada en el patio que hoy lleva su nombre con la mancha de sangre permanentemente visible en la fuente central, condensa de manera casi mitológica la violencia que impregnó los últimos años de la corte nazarí. La historia, probablemente embellecida por los cronistas posteriores, habla de una conspiración descubierta, de 36 caballeros decapitados en una sola noche y de un sultán que contempló los cuerpos sin el menor gesto de piedad. Sea literalmente cierta o no, esa imagen dice algo verdadero sobre la atmósfera que reinaba en la Alhambra durante aquellos años: la desconfianza absoluta, la crueldad normalizada y la sensación de que el fin se aproximaba con una velocidad que ninguna intriga podría ya detener. Comprender esta etapa de conspiraciones y guerras internas nos permite ver con mayor claridad la tragedia que se avecinaba. El reino de Granada no cayó únicamente porque los reyes católicos fueran militarmente superiores, aunque lo eran. Cayó también porque sus propios dirigentes fueron incapaces de superar sus rivalidades personales en el momento en que la historia los convocaba a una unidad que nunca lograron alcanzar. Esa lección, tan antigua como el poder mismo, resuena con una claridad dolorosa cuando se contempla la Alhambra y se piensa en todo lo que pudo haber sido y no fue. Hay figuras históricas que cargan con el peso de representar no solo su propia derrota, sino la de todo un mundo. Muhammad XII, el último sultán nazarí de Granada, conocido en las crónicas castellanas como Boabdil, es una de esas figuras trágicas sobre las que la historia ha proyectado durante siglos una sombra de ambigüedad que no termina de resolverse. Fue traidor para unos, víctima para otros, y héroe incomprendido para los que insisten en leer su historia sin el sesgo del vencedor. Lo cierto es que Boabdil heredó un trono roto en el peor momento imaginable, gobernó un reino al que la historia ya había condenado y firmó la rendición más significativa del mundo medieval, con una dignidad que sus enemigos, paradójicamente, fueron los primeros en reconocer. Boabdil subió al trono de Granada por primera vez en 1482, cuando tenía apenas 20 años, tras el golpe de palacio orquestado por su madre Aisha, y los nobles descontentos con Muley Hacén. Su reinado inicial fue inmediatamente puesto a prueba por la realidad brutal de la frontera. Al año siguiente, en la batalla de Lucena, fue capturado por las fuerzas del conde de Cabra, vasallo de los reyes católicos. Aquel episodio, que podría haber significado el fin de su historia, se convirtió paradójicamente en el inicio de una relación política compleja con Fernando de Aragón, quien vio en el joven sultán cautivo una herramienta útil para alimentar la división interna del reino nazarí. Boabdil fue liberado a cambio de su promesa de vasallaje y del pago de un rescate, regresando a Granada convertido en rey y en deudor político al mismo tiempo. Los años siguientes fueron un tormento de guerra en dos frentes simultáneos. Por un lado, la maquinaria militar de los reyes católicos avanzaba con una metodología nueva y devastadora. En lugar de batallas campales de resultado incierto, Fernando e Isabel optaron por una guerra de desgaste basada en el asedio sistemático de las ciudades nazaríes una por una. Ronda cayó en 1485, Loja en 1486, Málaga tras un asedio brutal en 1487, Almería y Guadix en 1489. Cada ciudad rendida reducía el reino de Granada a un territorio más pequeño, más pobre y más desesperado. Por otro lado, Boabdil seguía enfrentado a su tío Muhammad el Zagal, que controlaba el oriente del reino y se negaba a reconocerlo como sultán legítimo, obligando a los escasos recursos militares nazaríes a dividirse entre dos adversarios.
La guerra de Granada fue también una guerra psicológica de una sofisticación notable. Los reyes católicos no solo combatían con ejércitos, sino con símbolos. Mandaron construir a las puertas de Granada la ciudad de Santa Fe, una ciudad militar completamente planificada y edificada en pocas semanas, diseñada para demostrar a los sitiados que sus enemigos no pensaban marcharse jamás. Aquella ciudad improvisada en el llano, con sus calles trazadas en cuadrícula y su iglesia en el centro, era un mensaje inequívoco. La rendición era solo cuestión de tiempo. Boabdil lo sabía, sus consejeros lo sabían y, lo que resultaba más demoledor, los habitantes de Granada también lo sabían, aunque una parte de ellos prefiriera la resistencia hasta el último hombre antes que la capitulación negociada. Las negociaciones secretas que condujeron a la rendición de Granada comenzaron mucho antes del desenlace final y se desarrollaron con una discreción extraordinaria a través de intermediarios que cruzaban las líneas enemigas de noche. Boabdil negoció unas capitulaciones, conocidas como las capitulaciones de Granada, que eran en teoría notablemente favorables para los musulmanes de la ciudad. Garantizaban la libertad de culto, el mantenimiento de las mezquitas, el respeto a las propiedades privadas y el derecho a conservar las costumbres y la lengua árabe. Aquellas condiciones que Isabel y Fernando aceptaron con aparente generosidad reflejaban tanto la necesidad de evitar una resistencia sangrienta como la conciencia de que estaban incorporando a su reino una población numerosa, urbana y económicamente productiva, que no convenía destruir. El 2 de enero de 1492, Boabdil salió de la Alhambra a caballo por la llamada Puerta de los Siete Suelos. Entregó las llaves de la ciudad a Fernando de Aragón y contempló cómo la cruz cristiana y el estandarte real castellano eran izados sobre la Torre de la Vela. La fecha es una de las más cargadas de la historia universal. Ese mismo año, Cristóbal Colón partiría desde el puerto de Palos con el patrocinio de esos mismos reyes católicos hacia un mundo que nadie en Europa sabía que existía. El fin de la Granada nazarí y el inicio de la expansión americana quedaron así unidos en el mismo año calendario, como si la historia hubiera decidido condensar en 12 meses el cierre de una era y la apertura de otra completamente nueva. Boabdil recibió como compensación por su rendición el señorío de las Alpujarras, un territorio montañoso al sur de Granada, donde se retiró con su familia y parte de su corte. Pero la vida en las Alpujarras resultó insoportable para alguien que había conocido los palacios de la Alhambra, y apenas un año después solicitó permiso para emigrar al norte de África. Los reyes católicos se lo concedieron, probablemente aliviados de que el último sultán nazarí pusiera tierra y mar de por medio. Boabdil cruzó el Mediterráneo y se estableció en Fez, donde murió algunos años después en circunstancias que las fuentes no precisan con claridad, lejos de Granada, lejos de la Alhambra y lejos de todo lo que había sido su mundo. Comprender la caída de Granada y la figura de Boabdil nos obliga a abandonar los juicios simples y a abrazar la complejidad de un momento en el que no había opciones buenas, solo opciones menos malas. El último sultán no perdió Granada por cobardía ni por incompetencia, sino porque gobernó un reino que la historia ya había sentenciado antes de que él naciera. Esa tragedia, la del hombre atrapado entre fuerzas que lo superan y que aún así intenta maniobrar con los recursos que tiene, es una de las más universales y más conmovedoras que la historia humana puede ofrecer. Existe un lugar en la carretera que sube desde Granada hacia las montañas del sur, un puerto de altura desde el que la ciudad y la Alhambra aparecen en toda su extensión, como una miniatura perfecta tendida en el valle. Ese lugar se llama hoy el Puerto del Suspiro del Moro, y su nombre es una de las leyendas más poderosas y más debatidas de toda la historia española. Según la tradición, fue allí donde Boabdil se detuvo por última vez para contemplar la ciudad que había perdido, donde las lágrimas que no había derramado ante los reyes católicos brotaron al fin sin que pudiera contenerlas, y donde su madre Aixa le dirigió las palabras más crueles que una madre puede decirle a un hijo. Esa escena, real o inventada, condensa en un solo instante toda la tragedia de la Granada nazarí, con una economía narrativa que ningún historiador habría sabido mejorar. Las palabras que la tradición pone en boca de Aixa han variado ligeramente según la versión y el siglo en que fueron recogidas, pero su esencia permanece invariable. Lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. La brutalidad de ese reproche, lanzado por una madre a su hijo en el momento de máxima humillación, ha fascinado a escritores, poetas e historiadores durante más de 5 siglos. Algunos la han interpretado como una expresión de la cultura guerrera árabe medieval, donde la derrota era una vergüenza que afectaba no solo al individuo sino a toda su estirpe.
Otros han visto en ella la amargura de una mujer que había sacrificado su matrimonio y había maniobrado durante años para colocar a su hijo en el trono, solo para verlo entregarlo sin derramar una sola gota de sangre. La verdad, como suele ocurrir con las grandes escenas históricas, probablemente sea más compleja que cualquiera de esas interpretaciones. El problema histórico fundamental con el suspiro del Moro es que no existe ninguna fuente árabe contemporánea que lo recoja. Las primeras menciones documentales de la escena aparecen en crónicas castellanas escritas décadas después de los hechos, y su versión más elaborada se encuentra en textos del siglo XVI que ya mezclan libremente historia y ficción literaria. Esto no significa necesariamente que el episodio sea una invención completa. Los cronistas medievales solían condensar en escenas dramáticas emociones y situaciones que sí eran históricamente reales, aunque los detalles concretos fueran una elaboración posterior. Lo que sí parece indudable es que la partida de Boabdil fue un momento de una intensidad emocional extraordinaria, y que la memoria popular necesitó una imagen concreta para anclar ese dolor colectivo en el paisaje físico de Granada. La llamada maldición de Boabdil es un concepto algo más difuso que la escena del suspiro, pero igualmente arraigado en la memoria popular granadina. Según esta tradición, el último sultán nazarí maldijo la ciudad al abandonarla, condenando a quienes la habitaran a no poder olvidar nunca lo que habían perdido, a vivir eternamente entre la belleza de lo que fue y la conciencia de su pérdida. La maldición no es un texto concreto atribuible a una fuente específica, sino más bien una interpretación acumulada de siglos de nostalgia andaluza, una forma de dar nombre a esa melancolía particular que los árabes llamaban al-andalus, y que los granadinos de todas las épocas han experimentado como una herida que no termina de cicatrizar. El arabista y poeta español Federico García Lorca, el mismo granadino, pasó gran parte de su vida intentando poner palabras a esa sensación de pérdida irreparable que impregna el aire de la ciudad. El exilio de Boabdil en el norte de África añade otra capa de tragedia a una historia que ya tenía de sobra. Instalado en Fez bajo la protección del sultán Meriní, el antiguo rey de Granada vivió durante varios años en una dignidad dorada pero profundamente melancólica, rodeado de una corte reducida de exiliados que seguían llamándolo sultán sin que ese título tuviera ya ningún contenido real. Las fuentes árabes del período lo describen como un hombre que nunca dejó de mirar hacia el norte, hacia esa costa del Mediterráneo desde cuya orilla, en días claros, dicen que puede verse la silueta de las montañas españolas. Si esa imagen es literal o metafórica, poco importa. Lo que transmite es la esencia de un exilio vivido, no como una nueva vida, sino como una prolongación indefinida de la despedida. La comunidad morisca que quedó en Granada, esos musulmanes que permanecieron en la ciudad tras la conquista bajo la promesa de las capitulaciones, vivió durante los años y décadas siguientes el incumplimiento sistemático de todas las garantías que les habían sido otorgadas. El cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo y hombre de una energía reformadora tan poderosa como inflexible, emprendió desde 1499 una campaña de conversiones forzosas que violaba abiertamente los acuerdos firmados por los reyes católicos. Las quemas de manuscritos árabes en la plaza de Bib Rambla, donde miles de libros y documentos fueron reducidos a cenizas, representaron no solo una pérdida cultural incalculable, sino el símbolo más brutal del incumplimiento de una promesa. Los moriscos se sublevaron, fueron vencidos, y el ciclo de represión y resistencia se prolongó hasta la expulsión definitiva, decretada por Felipe III en 1609. La maldición de Boabdil, si es que existe como tal, no pesa solo sobre Granada. Pesa sobre todos los que alguna vez han contemplado la Alhambra y han sentido esa punzada inexplicable al pensar en lo que se perdió en el 1 de enero de 1492. Es la maldición de la belleza que sobrevive a quienes la crearon, del arte que permanece cuando la civilización que lo produjo ha desaparecido, de los muros que siguen en pie cuando los hombres que los levantaron llevan siglos bajo tierra. En ese sentido, la Alhambra es ella misma la maldición hecha piedra, un recordatorio permanente, hermosísimo e inconsolable, de que las civilizaciones son mortales y de que lo que se pierde no siempre puede recuperarse. Entender el peso de este exilio y de esta leyenda nos permite acercarnos a una verdad histórica que va más allá de los datos y las fechas. La historia de Boabdil y su suspiro nos habla de algo profundamente humano, la imposibilidad de despedirse sin dolor de lo que hemos amado, y la necesidad de convertir ese dolor en historia, en leyenda y en memoria, para que no se pierda del todo en el silencio del tiempo.
Cuando los reyes católicos entraron en la Alhambra el 2 de enero de 1492, lo hicieron con la intención de convertirla en el símbolo más visible de su victoria y de su proyecto político. Isabel mandó instalar sus aposentos en los palacios nazaríes, respetando con una sensibilidad sorprendente para su época la mayor parte de la decoración original, y ordenó que se construyera una capilla real dentro del recinto, para consagrar la presencia cristiana en aquel espacio que había sido islámico durante más de 2 siglos. Sin embargo, el edificio que más radicalmente alteraría la fisonomía de la colina del Sabica no llegaría hasta el reinado de su nieto. Carlos V, el emperador que gobernaba medio mundo, decidió construir en el corazón mismo de la Alhambra un palacio renacentista de planta circular que demostrara que el nuevo poder era tan capaz de crear belleza como el que había desplazado. El resultado fue un edificio magnífico en sí mismo, pero profundamente discordante con su entorno, una declaración de superioridad cultural que paradójicamente quedó eclipsada para siempre por los palacios nazaríes que pretendía superar. Los siglos que siguieron a la conquista fueron, para la Alhambra, un lento proceso de abandono y deterioro que resulta difícil de comprender desde la perspectiva actual. El traslado de la corte española a Madrid bajo Felipe II convirtió Granada en una ciudad de provincias, y la Alhambra dejó de ser un centro de poder para convertirse en una guarnición militar de segunda categoría habitada por soldados, funcionarios menores y, con el tiempo, por una población marginal que ocupó sus salas como vivienda improvisada. Los jardines se descuidaron, las fuentes se secaron, las yeserías se desmoronaron y los mármoles fueron arrancados para uso en otras construcciones. El terremoto de 1791 causó daños severos en varias estructuras, y la ocupación napoleónica de 1808 a 1812 añadió el ultraje definitivo. Las tropas del general Sebastiani volaron con explosivos varias torres de la muralla al retirarse, en un acto de destrucción que pudo haber sido mucho más catastrófico si un soldado español llamado José García no hubiera desactivado a tiempo las cargas colocadas bajo los palacios principales. Fue precisamente en ese estado de ruina romántica, con sus salas medio derrumbadas cubiertas de vegetación silvestre y sus patios convertidos en corrales, cuando la Alhambra capturó la imaginación de Europa con una intensidad que ningún palacio en perfecto estado habría conseguido jamás. El romanticismo, ese movimiento cultural que recorrió Europa en las primeras décadas del siglo XIX, como una reacción apasionada contra el racionalismo ilustrado, encontró en la Alhambra su escenario ideal, un lugar donde la belleza y la decadencia se fusionaban en una sola imagen, donde el pasado islámico proyectaba una sombra de misterio y melancolía sobre el presente cristiano, y donde la naturaleza había comenzado a reclamar con sus raíces y sus enredaderas lo que los hombres habían construido y luego abandonado. El nombre que más decisivamente contribuyó a la fama universal de la Alhambra en el siglo XIX es el de Washington Irving, escritor estadounidense que llegó a Granada en 1829 y obtuvo el extraordinario privilegio de residir durante varios meses en los propios aposentos de los palacios nazaríes. Irving llegó a Granada como un viajero romántico en busca de exotismo oriental, pero lo que encontró lo transformó en algo más, en el cronista más influyente que la Alhambra ha tenido jamás. Su libro, publicado en 1832 bajo el título Cuentos de la Alhambra, mezclaba leyendas moriscas recogidas de la tradición oral local, con sus propias observaciones y con una prosa que capturaba con maestría la atmósfera única del lugar. El libro fue un éxito inmediato y extraordinario en toda Europa y América, y convirtió la Alhambra en un destino obligado para todo viajero culto que se preciara, inaugurando de facto el turismo moderno en Granada. El impulso restaurador que la fama romántica de la Alhambra generó llegó de la mano del arquitecto Rafael Contreras, nombrado restaurador del monumento a mediados del siglo XIX, y se prolongó a lo largo de más de 150 años de trabajos continuos que han devuelto al conjunto gran parte de su esplendor original. La restauración de la Alhambra ha sido y sigue siendo uno de los proyectos de conservación patrimonial más complejos y debatidos del mundo, porque implica decisiones filosóficas de fondo sobre hasta dónde debe llegar la intervención humana y dónde empieza la falsificación del pasado. Cada grieta consolidada, cada yesería reintegrada y cada jardín replantado es el resultado de una negociación permanente entre el respeto por la autenticidad histórica y la necesidad de hacer el monumento accesible y comprensible para los millones de personas que lo visitan cada año. En 1984, la Alhambra fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO,
Un reconocimiento que consolidó oficialmente lo que viajeros, poetas y arquitectos llevaban siglos afirmando, que aquel conjunto de palacios, jardines y fortalezas en la colina del Sabica es uno de los logros más extraordinarios de la historia humana, perteneciente no a una nación ni a una religión, sino a la humanidad entera. Hoy más de 3 millones de personas visitan la Alhambra cada año, convirtiendo la gestión de ese flujo turístico en uno de los desafíos más delicados de la conservación patrimonial española. Las entradas se agotan con meses de antelación, los sistemas de reserva colapsan periódicamente y el debate sobre cuántas personas puede absorber el monumento sin deteriorarse es una conversación que no tiene respuesta sencilla. Y así llegamos al presente y a la pregunta con la que comenzamos este viaje. ¿Qué nos dice hoy la maldición de Boabdil? Si existe una maldición en la historia de la Alhambra, no es la que el último sultán nazarí lanzó al abandonarla. La verdadera maldición es la que pesa sobre todos los que la contemplan y comprenden lo que representa. La certeza de que las civilizaciones son frágiles, de que la belleza no protege a quienes la crean, y de que el tiempo convierte inevitablemente los imperios en museos. Pero hay también en esa maldición una forma de bendición oculta, porque la Alhambra nos recuerda que algo de lo que fuimos permanece, que la piedra guarda la memoria que los hombres pierden, y que mientras sus muros estén en pie, la historia de los que la construyeron seguirá siendo contada. Si este viaje por la historia de la Alhambra te ha emocionado tanto como a nosotros, déjanos tu comentario, comparte este video con alguien a quien le apasione la historia y suscríbete si aún no lo has hecho, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.